12 horas de Guatemala a Guatepeor en términos de la relación de México con los Estados Unidos. El día de ayer, las acusaciones vía Twitter del abogado de Ovidio Guzmán, que decidió responderle a la presidenta Claudia Sheinbaum que ella actuaba más como vocera de un cártel del narcotráfico que como presidenta. Ese fue el flanco tremendo que se abre el día de ayer, y el día de hoy, como para que el que pega una vez pega dos veces, publica la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, la intención de cobrar a partir del 1 de agosto un arancel del 30% a México. Y les voy a leer textual esta justificación que parece de alguna forma un machote de copy-paste también del que le escribió a Canadá, pero con la terrible noticia de que a Canadá lo quiere menos que a México, a pesar de que al ministro o al premier del país canadiense, la tercera pata del TEMEC, ya le llamaban el Trump Whisper. Es decir, el susurrador del susurro, sí, ¿verdad? Siempre Trump. El susurrador de Trump, porque a ellos les impuso un arancel del 35% y a México el del 30%. Pero vamos a ver las justificaciones en estas más de 100 cartas que ha estado enviando Donald Trump desde la arrogancia del hinche poder estadounidense, y que muchos no han respondido en los mercados a ellas porque dicen que por la ley del taco, la ley del Trump, always chickens out, y ahorita les voy a compartir los otros, ya dicen que hasta tlacoyo. Ahorita les cuento un poquito de pues del humor dentro de la desgracia trumpista, pero ¿qué es lo que argumenta Estados Unidos por lo cual México sería acreedor de un 30% de aranceles a todo aquello que no está en el TEMEC? Comienza como todas y dice: great honor for me, es un gran honor para mí decirte que ahí te voy con todo. Y que quiere fortalecer la relación comercial y el hecho de que Estados Unidos ha acordado trabajar con México. A pesar de nuestra relación muy fuerte, our strong relationship, las tarifas que vamos a imponer debido a nuestra crisis nacional de fentanilo, que está causada en parte por el fracaso de México para detener a los cárteles de la droga, who are made up of the most, los cárteles de la droga que están constituidos por la peor gente que jamás ha caminado sobre la tierra y que han traído todas estas drogas a nuestro país. México has been helpful, ha sido ayudador en asegurar la frontera, pero, y con mayúsculas muy al estilo Trump, but what Mexico hasn't done, lo que México no ha hecho es suficiente, y no ha detenido a los cárteles que han querido convertir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte en un patio de diversiones del crimen organizado. A narco trafficking playground, patio de diversiones. Obviamente, I cannot let that happen. No puedo permitir esto, evidentemente, supuestamente escribe Trump, pero con las faltas de ortografía yo sí lo creo. Y comenzando el 1 de agosto del 2025, vamos a cobrarle a México una tarifa, un impuesto del 30% a todos los productos que vengan de México a los Estados Unidos, y separado de lo que está en el Tratado de Libre Comercio. Básicamente esto, palabras más, palabras menos. Y for any reason, si por cualquier motivo México decidiera incrementar sus tarifas, Estados Unidos va a responder con un 30% adicional. Esta fue la noticia del sábado con la que nos despertamos, y el gobierno de México respondió también con un comunicado que dice pero no dice, en el que el gobierno de México responde que el día de ayer se reunió una comitiva, y lo sabemos porque lo había anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum desde el día de ayer,
que se iba a juntar justamente Marcelo Ebrard y varios funcionarios de seguridad pública, de relaciones exteriores, para discutir temas que tenían que ver con el de seguridad, con el de migración y con el de comercio, que hubieron estas reuniones y que ahí los funcionarios de los Estados Unidos informaron a México que iban a enviar una carta, o que Donald Trump personalmente iba a enviar una carta anunciando qué es lo que iba a ocurrir con las tarifas o con los impuestos a nuestras importaciones a partir del 1 de agosto. Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo. Pues sí, no estábamos de acuerdo, pero injustamente sí nos lo impusieron. ¿Qué más? Se convino que la primer gran tarea de la Mesa Permanente Binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha, es decir, el 1 de agosto, tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera. Resulta muy relevante haber establecido desde el 11 de julio la vía y el espacio necesarios para resolver cualquier posibilidad de que entren en vigor nuevos aranceles el 1 de agosto. Básicamente, como ya lo sabe el mundo entero, estas cartas de Trump son la ocasión para chantajear, para extorsionar, para seguir estas discusiones en términos de aranceles. También destacar que el día de ayer se dieron a conocer datos estadounidenses en los cuales, pues sí, han aumentado los ingresos para el gobierno estadounidense debido a los aranceles a países como China, a países europeos, y están viendo que hay marmaja. Pero también han habido datos que indican que hay un menor crecimiento en Estados Unidos y en estas tensiones nos movemos. Ahora, pregunta importante, el tipo de cambio al día de hoy. Vamos a buscar cómo han respondido los mercados. Entonces pongo peso a dólar el día de hoy y estamos, lo quiero hacer al revés, dólar a peso. Dólares el día de hoy, porque dice 0.45. Dólar de hoy, 18.64. Básicamente, pues no hay una respuesta tan evidente. Así cerraba el día viernes y veremos cómo responden nuestros mercados a esta amenaza trumpista que sería efectiva a partir de agosto 1. Y les decía yo que pasamos de Guatemala a Guatepeor. Han sido 12 horas de vértigo. Aquí no lo comenté, pero la presidenta en la mañanera dijo: voy a ir a Sinaloa. Va a Sinaloa y con un gobernador Rocha Moya, que es como la peste en realidad. Ha sido la peste para Sinaloa desde lo ocurrido con el secuestro del Mayo Zambada por parte se especula, de autoridades de Estados Unidos. Veíamos a una presidenta molesta en la mañanera por la incongruencia de Estados Unidos de estar dispuesta a negociar con lo que ellos bautizaron como terroristas. Pero bueno, saliendo de la audiencia que tuvo, en la que se declaró culpable de 4 cargos y en la que argumenta Ovidio Guzmán que es culpable, sí, de ser el gran líder del cártel de Sinaloa que introduce fentanilo a los Estados Unidos, y se comprometió a dar información que ayude a los Estados Unidos en investigaciones sobre cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, y evidentemente sabemos que podría facilitar información sobre quiénes son los funcionarios que le ayudan o que se corrompen para ayudar no solamente a lavar dinero en Estados Unidos. Ahí veíamos que dice que a través pues sí, del sistema financiero, sabemos que las remesas, y también habla de los bitcoins. Ay, Dios mío, a ver si Trump no sale también embarrado. Bueno, el asunto es que sabemos que va a haber un embarradero, o es lo que se especula que puede ocurrir en los próximos 6 meses. Sale el abogado de Ovidio y da estas declaraciones que levantan ámpula.
cuando se le pregunta por qué Estados Unidos no quiso confiar en México y dice, es que México había traicionado cuando decidió dejar limpio, libre a Cienfuegos. Esto es lo que los medios allá captaron del abogado, por si quieren escuchar tantito, cuando vincula a Cienfuegos. Escuchen, y luego la respuesta desde Sinaloa de Claudia Sheinbaum, escoltada, les digo yo, por el apestado del gobernador Rocha. Bueno, primero está por emitir, sobre todo por las declaraciones del abogado, primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gersmanero, porque finalmente es un asunto judicial. Y también hay que decir, porque es fundamental, uno, que nosotros no establecemos relaciones de contubernio ni complicidad con nadie. Eso lo sabe el pueblo de México. Y el problema es que quizás la presidenta, que se molestó al escuchar estas declaraciones y que quiso dar una respuesta inmediata, decir que el gobierno de México no tiene complicidad con nadie, pero declara esto junto a un gobernador que se acusa, ha sido protegido desde el sexenio pasado, porque lo que sí es indudable es que ese gobernador quiso hacer un montaje de la muerte del líder de la Universidad de Sinaloa, también opositor, que de hecho estaba contendiendo por el Frente Amplio de Xóchitl Gálvez, del PRI y del PAN, y que murió tras esta reunión en la que se le había tendido un 4 al mayo, donde decían que iba a estar el gobernador Rocha, pero él dijo, yo me voy a Los Ángeles, y estuvo Nemesio Cohen, y que desgraciadamente fue asesinado. Y lo que sabemos es que la Fiscalía de Sinaloa, que es autónoma y muy entre comillas, hizo un montaje. Y por eso les digo yo que Rocha es un apestado. Pero desde ahí, con el apestado, la presidenta cometió quizás un grave error, porque al responder directamente con un abogado del crimen, estableció el diálogo, una ida y una vuelta con un narco abogado que decidió en sus redes sociales, en el X, acusarla directamente a ella, como se puede leer aquí, de actuar más como el brazo de comunicación de una organización de narcotraficantes, actuar más como vocera del crimen que como la líder que se merece México. Peor aún, amenazó que va a dar a conocer más información o más acusaciones de corrupción, porque la presidenta le respondió directamente a él. Abre pues una vía de comunicación con alguien con quien ella no tendría que tener comunicación, más porque ella ha insistido que cómo es posible que el gobierno de Estados Unidos se preste a hablar con narcotraficantes a los que califica de terroristas, que por qué habla con ellos. Y ella le dio respuesta directa a ese abogado, que es pagado con dinero del narco. Es decir, es un criminal, porque la única fuente de ingresos que han probado hasta ahorita y sobre todo cuando se declaran culpables, los chapitos, es el crimen. Es decir, este abogado podría ser acusado de terrorismo y recibe una respuesta directa desde México. Ese es el Guatemala. El Guatepeor son los aranceles. Entonces tenemos dos flancos abiertos brutales. Evidentemente, les digo yo, el gobierno de México respondió a los aranceles con este comunicado que les leí, que retuiteó Marcelo Ebrard. Y por el lado de las declaraciones y las acusaciones, pues sí, irrespetuosas, pero envalentonadas de ese abogado, de un narcotraficante declarado y confeso, que ya dijo, yo confieso que soy el líder de la banda de los Chapitos. Bueno,
en ese terrible diálogo. Ya vimos que empiezan a responder gobernadores como el impresentable, también Armenta. Es que de verdad, la presidenta no la acompañan de pronto los liderazgos que uno quisiera la estuvieran cobijando. Ella ha salido a parar goles, a defender lo indefendible. Y la pregunta es, necesitamos una presidencia más fuerte que nunca ante los embates de un gobierno que es intervencionista, que es irrespetuoso, pero ¿quién cobija a Claudia Sheinbaum? Bueno, pues ya salieron los gobernadores, que les digo yo que no son necesariamente los más prestigiados porque tienen escándalo tras escándalo, como la que no tiene visa en Baja California, donde también parece que va a estar el día de hoy la presidenta, el de Sinaloa, que también tuvo que ir a cobijar la presidenta, y de tanto cobijarlos a ellos, el gobierno de México podría terminar dañado y descobijado en este sábado frío, muy frío, para nuestro país en términos de la relación más tirante, sí, la de México con Estados Unidos.